Hola, bienvenidos a nuestro programa hoy día jueves. Aquí les habla el pastor Phil Saenz de la iglesia Bread of Life en la ciudad de Lake Elsinore, California. Bienvenidos, gusto que nos acompañan en esta tarde. Nuestro deseo es que la palabra de Dios venga a enriquecer sus vidas, que traiga dirección, que traiga inspiración a sus vidas. Estamos viviendo en tiempos de mucho temor, incertidumbre, no saber decisiones que hacer por lo que está pasando en nuestro mundo, pero Dios tiene todo en control. Él está sentado en el trono y nada le pasa por alto. El Señor está en control de nuestro futuro y de nuestras vidas. Así que esta tarde mi deseo es que abra su corazón para recibir la palabra del Señor. A todos los miembros de nuestra iglesia Bread of Life, paz de Cristo, Dios les bendiga y mucho gusto que están esta tarde acompañándonos para este estudio bíblico. Esta tarde les voy a invitar que abran su Biblia conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 1, el versículo 5. La palabra del Señor dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. El Señor está hablando al profeta Jeremías, hablándole del plan y el propósito de que antes que él naciera, el Señor ya le conocía y tenía un plan, tenía un propósito para su vida. El capítulo 29 del mismo libro, versículo 11, dice la palabra de Dios: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para nosotros. En este año 2021 hay que creer a los planes de Dios. El presidente y la política puede decir muchas cosas negativas, cosas tenebrosas que han de suceder y que la pandemia y que este problema y que lo otro. Pero yo quiero escuchar la voz de Dios. Quizás hay momentos que ocupamos apagar el noticiero porque todo es negativo. Y hay que abrir la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, que Dios tiene planes, que Dios tiene un propósito para mi vida y tiene un propósito para tu vida. Esta tarde el título de nuestra plática es: el propósito y milagros de Dios tienen un plan. O mejor decir, los propósitos y milagros de Dios tienen un plan. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Muy bien, lo que queremos decir es esto: que todo lo que Dios hace, Dios lo hace con un propósito. Y también cuando ocupamos de parte de Dios un milagro, Dios tiene un plan cómo suplir o cómo cumplir nuestro propósito, y tiene un plan de cómo desarrollar el milagro para nuestras vidas. Muchas malas decisiones y malos planes han arruinado muchas vidas de muchas personas. Las malas decisiones han llevado a mucha gente a lugares o a cosas que les ha costado profundamente. Las prisiones en nuestra sociedad están llenas de personas que hicieron malas decisiones. Se acercaron a malas personas que vinieron a influenciar sus vidas. Levantaron hábitos, adicciones, que tuvieron que ir a robar para mantener esas adicciones y ahora se encuentran detrás de las rejas. Todo porque hicieron malas decisiones y no tenían un plan para su vida. Ahora, hay planes, buenos planes, y esos buenos planes, ¿verdad?, bendicen nuestras vidas. Y Dios tiene un plan para mi vida. Dice la Biblia que es con un fin, con un propósito y una esperanza. Por ejemplo, tenemos personas que inventaron cosas, ¿verdad? Thomas Edison, que tuvo la idea, él tuvo el plan de hacer el foco, ¿verdad?, la electricidad. Y ahora tenemos la electricidad. No solamente eso, tenemos el teléfono y varios artículos que por medio de más de 10,000 atentos de llegar al foco de electricidad,
descubrió el radio y muchas otras cosas que descubrió. Los Wright Brothers fueron que tuvieron una idea de la aviación y ahora tenemos aviones. Bill Gates pensó que cada persona tuviese su propia computadora y ahora tenemos una computadora, algunos en nuestro reloj o nuestro celular. Tenemos una computadora, solo fueron planes, ideas que personas tuvieron. Pero hay que definir o hay que ver la diferencia entre una buena idea y una idea de Dios. A good idea versus a God idea, ¿verdad? Dios tiene planes y tenemos que discernir que es un buen plan o es un plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Cuando muy raras ocasiones Dios desata un milagro en nuestra vida sin ningún plan. Dios siempre tiene un plan. Muchas ocasiones oramos y le pedimos a Dios por un plan o un milagro en nuestras vidas y nos sentamos para atrás esperando el milagro de parte de Dios. Pero si leemos nosotros la Biblia, la palabra de Dios, vamos a descubrir que no trabaja, las cosas no giran así. El milagro que tú y yo deseamos siempre va a tener instrucciones, siempre va a tener un plan. Muchas veces pensamos que se lo dejamos todo a Dios. Señor, haz esto. Una ocasión estuve en un culto, en un servicio allá en las áreas de Chicago y estábamos tres predicadores predicando ese fin de semana y un predicador se inspiró mucho y dijo, ahorita quiero que vengan y traigan sus bolsas y sus carteras y las pongan aquí en el altar, que el Señor las bendiga y que el Señor traiga riquezas y los enriquece. Bueno, eso suena muy bien, ¿verdad? Como que va a ser algo mágico, que Dios va a llenar nuestra cartera y va a bendecir las bolsas que están en el altar. Pero muy raro que Dios trabaja de esa manera. La manera que Dios trabaja es dándonos un plan, dándonos instrucciones de cómo lograr y cómo llegar a las bendiciones que van a llenar nuestro bolsillo, que van a traer bendiciones a nuestras vidas, ¿verdad? Dios no es un Dios de mágica. Es un Dios de preceptos, es un Dios de planes para nuestras vidas. Como por ejemplo, encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, la vida de Josué, que necesitaba un milagro para conquistar la ciudad de Jericó. Y Dios le dio un plan. La palabra del Señor. Así que el primer punto que quiero que apunte en esta tarde es, cuando necesitas un milagro, Dios te dará instrucciones y un plan. Cuando necesitas un milagro, Dios te dará instrucciones y un plan. Mire, la palabra del Señor nos dice, hablando de Josué, en el capítulo 6, versículo 2 al 5, dice, y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano y su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno y de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharás alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia delante. Dios le da un plan para realizar un milagro en la vida de Josué. Ahora era el nuevo líder del pueblo de Israel y Dios le da las instrucciones de cómo los muros de Jericó iban a venir hacia abajo y Dios les iba a dar la victoria. Qué interesante que había detalles de qué tipo de cuernos iba a tocarse, dónde iban a estar los sacerdotes, cuántas veces iban a dar vueltas alrededor de las murallas de Jericó, y que iba cierto sonido, se iba a dar un sonido prolongado. Fueron instrucciones. Lo interesante es esto, es que
lo que Dios siempre desea es que cuando Él va a hacer un milagro, va a hacer algo en nuestras vidas, desea darnos instrucciones para ver nuestra obediencia y enseñarnos ciertas cosas que se desarrollan en nuestras vidas. Estamos mirando aquí el pueblo de Israel, que era el pueblo de esclavitud, que ahora estaba por entrar o había entrado a las tierras prometidas, pero no conocían muy bien a Dios, no conocían tomar instrucciones y obedecer la palabra a la voz de Dios. Entonces ellos van a realizar un milagro, pero en medio de todo esto están aprendiendo cómo confiar en Dios, cómo tomar instrucciones, cómo obedecer los mandatos que Dios les estaba dando. Y así también nosotros, Dios cada día nos puede dar un milagro de esto, lo otro, y no apreciaríamos lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Si no nosotros nos obedecemos al Señor y sabemos cómo tomar instrucciones que Él nos dé. En segundo lugar, la obediencia es la clave del plan de Dios para el milagro en tu vida. La obediencia es la clave del plan de Dios para el milagro en tu vida. En otras palabras, si el pueblo de Israel hubiera hecho lo que ellos querían, solamente marchar media vuelta y regresarse, o marchar 7 veces el primer día y el segundo día una vez y el tercer día 2, 3 veces, ya hubieran estado haciendo lo que ellos querían, pero no, estaban haciendo exactamente lo que Dios les estaba instruyendo, lo que Dios les estaba diciendo. Hay otra persona que miramos que Dios realizó un milagro en su vida y fue Naamán, que ocupaba un milagro, una sanidad, porque él tenía lepra y la palabra de Dios nos dice que Dios le dio instrucciones al profeta Eliseo para que le diera a Naamán. Naamán siendo un general de Siria, ¿verdad? Un hombre de renombre y de título y alta categoría. Y el Señor, Eliseo manda a su siervo para darle las instrucciones, y dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de la segunda de Reyes, verso 10, dice: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quitarás y quedarás limpio. Y la cosa es que de tantos lugares donde Dios lo podía haber mandado, el profeta lo podía haber mandado, lo manda a un río, al río de Jordán, que era un río lleno de lodo y de basura, y no un río muy agradable. Y la palabra del Señor dice que Naamán se enojó, ¿verdad? Porque dijo: allá en mi rancho, allá en mi tierra, hay mejores ríos de agua cristalina. Y el siervo de él le dice: si te pediera algo más difícil, no lo hicieras. Hombre, obedece. Y la palabra del Señor dice que lo hizo, que se zambutiera 7 veces. Y la 7ª vez cuando salió, dice la palabra del Señor, que salió su piel no sana, sino restaurada. ¿Qué es la diferencia? Sanar quiere decir que donde había llagas, ¿verdad?, solamente queda una cicatriz. Pero dice la palabra del Señor que cuando salió, su piel era como la piel de un niño recién nacido. En otras palabras, tenía lepra, pero ahora ni la señal de lepra había quedado, ninguna cicatriz. Tenía la piel como de un niño. Todo porque obedeció la palabra de Dios. ¿Qué milagro ocupas tú en tu vida? ¿Y qué es lo que Dios te está pidiendo? Pudiera ser a lo mejor perdonar a alguna persona, dejar ir cierta ofensa que alguien te hizo y Dios te lo está pidiendo, Dios te lo está diciendo y todavía tú no puedes y el milagro no ha llegado a tu vida. Quizás perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, qué sé yo. Pero el punto es esto, que si obedecemos a Dios, vamos a recibir el milagro de parte del Señor. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué está pidiendo de ti? Hay que buscar su plan, hay que buscar lo que Él nos pide y obedecer, y miraremos nosotros el milagro que Dios va a hacer en nosotros. Como dije, de primero Naamán se enojó, se disgustó cuando Dios le dio el plan para darle un milagro, porque él esperaba algo diferente. Él esperaba que cosas se hicieran de cierta diferente manera, quizás un rito más formal. El profeta va a salir y me va a dar una palabra especial. Y
No, el profeta mandó a su siervo para darle el mensaje y le dio un mensaje que no le gustó. Mira, la palabra del Señor nos dice en Isaías 55, verso 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta palabra, Dios no piensa como nosotros y nosotros no pensamos como Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, distintos y diferentes. Dios siempre nos va a sorprender de cuáles son sus planes y cuáles son sus maneras y propósitos de lo que Él quiere ser en nuestras vidas. Si está tomando nota, el tercer punto en esta tarde es, antes de que naciéramos, Dios ya tenía un plan para nuestras vidas. Ve, todo lo que Dios hace, sea en la creación, sea en nuestro nacimiento, o sea un milagro que Dios va a hacer, siempre hay un plan que Dios tiene. Y Dios tiene un plan para tu vida y Dios tiene un plan para mi vida. Cuando miramos la historia de uno de los jueces del pueblo de Israel, uno de los jueces fue Samsón. Y la palabra del Señor dice que antes que él naciera, Dios se apareció a su madre y le dijo lo siguiente en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 5, dice, concebirás y darás a luz a un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Dios, antes que naciera, aún antes que ella estuviera encinta, estuviera, ¿verdad?, embarazada, dice la palabra del Señor que Dios le comenzó a declarar todo cómo iba a ser Samsón, qué es lo que debía ser su manera de vivir y qué es lo que él iba a hacer, cuál era el plan y el propósito para su vida. Qué hermoso que cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene un plan para nosotros. Si te encuentras frustrado, es que no has descubierto el plan de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y tiene un plan de cómo lograr ese propósito en nuestras vidas. Entonces, Dios nunca hace cosas al aventón, no. Dios hace todo específicamente con un plan y con un propósito. El plan de Dios para tu vida tiene un propósito, ¿verdad? Y no es sin dirección, sino tiene una dirección de parte de Dios. Y el plan de Dios para ti es lo que va a hacer la diferencia en tu vida para impactar la vida de otros, para edificar a otros, para traer esperanza, para ayudar a alguien, traer una sonrisa a alguien, traer una palabra de ánimo a alguna persona. En el Nuevo Testamento tenemos otra historia donde encontramos que el ángel del Señor habla a un hombre sacerdote llamado Zacarías y a su esposa Elizabeth, que ellos iban a tener un hijo. Ella era parienta de María, la madre de Jesús. Y levantamos la historia en el libro, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 13 al 17, dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Hasta el nombre el Señor le dio. Dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, ni será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Wow. Lo maravilloso de esta historia es que Elizabeth, su esposa, ya tenía 80 años de edad, y ya se le había pasado el tiempo de dar a luz, y Dios hace un milagro
para traer a Juan, que era primo de Jesús, que iba a preparar el camino para el Señor Jesús. Fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios tenía un plan y tenía un propósito, y se lo da a saber a su papá, a Zacarías, ¿verdad? Le dio a saber cuál era el plan y cuál era ese propósito, y cómo la mamá, la esposa Elizabeth, iba estar embarazada e iba a dar a luz a este niño, y desde el vientre iba a recibir el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Así como la vida de Samson, Juan, Dios tenía un plan, Dios menciona su nombre, y Dios tiene una asignación, algo especial que ellos iban a hacer. Yo creo que todavía en los tiempos que vivimos, Dios todavía asigna cierta cosa para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y mi pregunta, que creo que cada uno de nosotros debemos hacer, si no nos encontramos a hacer algo que nos sentimos que nuestra vida es significante, debemos preguntar al Señor: ¿cuál es mi asignación? ¿Qué es lo que el plan, el propósito que tienes para mi vida? ¿Verdad? Eso es muy, muy importante, que nosotros conozcamos el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Punto número 4. Tu milagro deseado está conectado a un plan milagroso. Tu milagro deseado está conectado a un plan milagroso. Si estás esperando un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Hay un plan milagroso, un plan que te va a llevar para desarrollar ese milagro. En la palabra del Señor encontramos a María, la madre de Jesús, ¿verdad? Que ella pidió por un milagro de parte del Señor, y le dijo: Jesús, estamos aquí en la fiesta de Canaán, en la boda de Canaán, y ya se acabó el vino, ya se está acabando la alegría y el vino, y haz algo, haz un milagro. Y Jesús todavía hasta ese punto no había hecho ningún milagro. Y podemos ver quizás María un poco frustrada, ¿verdad? Que ¿verdad? Ya han pasado 30 años, y que pues este es el Hijo de Dios, y yo di a luz al Hijo de Dios, y todavía pues ningún milagro, no hay nada sobrenatural. Y María porque Jesús le dice: mujer, ¿yo qué tengo que ver contigo? Pero todavía Jesús fue obediente, ¿verdad? Y Jesús dice: ok, vamos a hacer un milagro. Y el Señor le da instrucciones a María para que se realizara el primer milagro que hizo Jesús en la boda de Canaán de Galilea. Miren lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 2, verso 5 dice: su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que Él os diga. ¿Verdad? Esta palabra no me dijo que va a ser el milagro, pero lo voy a comprometer. Y dice: hacer todo lo que Él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenar de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacar ahora un poco y llevarlo al maestro sastre, y se lo llevaron. Iba a probar, y dice la Biblia que cuando probaron aquella agua que estaba para purificarlos, para limpiarlos, ahora esa agua se había tornado en el mejor vino. Que después dijeron: oye, el mejor vino se da al principio, y el más chafo, ya cuando todos están muy embriagados, se da el más chafo, para que la gente ya ni cuenta se da. Pero dejaron lo mejor para el último, porque lo que hizo Jesús fue algo espectacular, fue algo delicioso, fue algo especial. Pero el milagro se realizó cuando siguieron las instrucciones. Una vez más, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y todavía te falta obedecer y tomar esos pasos de obediencia. Les dijo: hagan todo lo que Él dice que ustedes hagan. Él va a proveer
cuando ustedes tomen los pasos de obediencia. El siguiente punto, o mejor decir, el libro de Romanos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta palabra, somos del Señor, pertenecemos al Señor. Y hay un punto que usted pudiera apuntar en su bosquejo. Cuando no conoces algunas cosas que debemos hacer, ¿verdad? A veces nosotros venimos abusando esas cosas en nuestras vidas. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Esta palabra, la palabra del Señor nos está diciendo que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y Él ya conoce desde antemano, Él conoce el plan y el propósito de nuestras vidas. Cuando no estamos trabajando en nuestro plan o nuestro propósito, nos sentimos frustrados, a veces irritados, a veces cansados, a veces como ¿sabes que ya no tengo, ya no estoy emocionado del futuro? ¿Por qué? Porque me siento estancado. Pero cuando uno conoce el plan y el propósito de Dios, ¿verdad? Uno no pierde la esperanza, uno no se siente frustrado. Cuando no conocemos cómo y por qué algo fue formado, algo fue hecho, ¿verdad? Abusamos de ello. Por ejemplo, ¿verdad? Si una persona nunca ha visto una plancha y la conecta y dice, esta plancha se pone caliente, ¿verdad? Se pone caliente y hay una tina que quiero que el agua se caliente. Pues voy a conectar la plancha y voy a poner la plancha dentro del bote de agua para que esa agua helada se torne en agua caliente. Bueno, cuando no sabes cómo se usa algo, cuál es el propósito de ese artículo, ¿verdad? Vas a quebrarlo, lo vas a echar a perder y a lo mejor vas a experimentar pérdida de vida o se te va a poner el cabello chino, ¿verdad? Una de dos, ¿verdad? Se va a electricitar porque la cosa es, no sabes para qué fue hecho y no sabes cómo utilizarlo, ¿verdad? Y a veces abusamos o quebramos las cosas porque no sabemos cómo usarlo. Tenemos que ir con el fundador, con el creador, el fabricante de ese artículo. Entonces la cosa es así también nosotros tenemos que ir con Dios. A veces abusamos de nuestras vidas, nos estamos gastando, nos enfermamos, ¿verdad? Emocional, físico, ¿verdad? Estamos desgastados porque hemos abusado de nuestra vida y no supimos cómo utilizarla propiamente, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que ver que lo que Dios tiene que decir de nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Come on, somebody. La palabra del Señor nos dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De antemano Dios ya había preparado para que nosotros anduviéramos en los planes y en los propósitos de Dios. Entonces queda en mí buscar, queda en mí indagar cuáles son los planes y cuáles son esos propósitos de Dios. Y eso lo descubro por medio de la palabra del Señor. ¿Qué es el plan y cuál es el propósito para mi vida? Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás listo o lista para cumplir con la asignación que Dios te ha dado y el plan que Dios tiene para tu vida? Cuando tú y yo fuimos criados, Dios puso en nosotros esa asignación para que nosotros cumpliéramos el plan y el propósito de Dios. El trabajo de nuestro enemigo es siempre sacarnos de onda, fuera de onda, del plan divino que Dios tiene y la voluntad de Dios que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora,
Muchas personas somos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios les advirtió y les dijo que iban por mal camino, iban haciendo las cosas mal. Y ellos continuaron con su propio plan, continuaron con sus propias maneras de vivir. Y el Señor se frustra con ellos y ellos se sienten cansados, se sienten desgastados, se sienten que van cargando mucha carga. Todo porque el pueblo de Israel había determinado de hacer lo que ellos querían hacer y no ver cuál era el plan y cuál era el propósito de Dios. Y por eso cuando el profeta Jeremías les habla en el capítulo 18, verso 12, dice: mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Así como el pueblo de Israel, que el profeta Jeremías estaba luchando con ellos, que estaban tercos de seguir, testarudos de seguir lo que ellos estaban haciendo. Así hay muchos cristianos, muchas personas hoy en día que siguen haciendo lo mismo y están esperando diferentes resultados. Esa es tontería, ¿verdad? Tenemos que cambiar y hacer lo que Dios pide de nosotros. Hasta que obedezcamos, vamos a ver el cambio, vamos a ver el mejoramiento. ¿Qué actitud en esta noche hay en ti, hay en mí, en mi mente, en mi corazón, que ocupo cambiar, obedecer a Dios para ver el plan y el propósito de Dios realizado en mi vida? Mira, déjame darte un ejemplo. Un doctor te da un plan para ayudarte que logres tu salud. Si estás enfermo de cierta cosa, de cierta enfermedad, vas con ese doctor y él te dice: mira, toma esta pastilla, 2 cada día, una en la mañana y otra en la tarde. Y esta otra solamente una vez al día o una vez por semana. Te da un plan para llegar al mejoramiento de tu salud. Una persona que trae entrenamiento físico te dice, ¿verdad? Cada mañana levántate y corre por una media hora. En la tarde haz cierto ejercicio, levanta pesas o corre otra vez. Come esto, no comas aquello, quita esto de tu dieta y vas a ver un mejoramiento y tu salud va a estar mejor y tu físico se va a ver mucho mejor. Es un entrenador que te está dando un plan para llegar a un resultado favorable. Una persona que te está ayudando en tus finanzas para que hagas ahorros y tengas un dinero ahorrado para tu jubileo, para cuando ya te retiras, ya quedas jubilado, ¿verdad? Y tienes con qué vivir. Entonces te da un plan que te dice, solamente gasta 60% en tus biles, otro 10 o 20% ponen ahorros, esta cantidad ponlo en cierto instrumento de ahorros para que tenga más alto rédito, más grande ganancia, para cuando llegues a la edad de 65 años, te puedes jubilar, te puedes retirar y poder vivir cómodamente. Te está preparando, te está dando un plan para un mejoramiento. ¿Qué quiero decir con todo eso? Si en la vida natural se planea para tener ciertos resultados, los planes de Dios, el propósito de Dios, sí, Dios hace milagros, cosas sobrenaturales, pero siempre que Él quiere hacer algo en nuestras vidas como lo hizo en tiempo pasado, lo sigue siendo hoy, donde cuando obedecemos a Dios, obedecemos la palabra de Dios, obedecemos la palabra del Señor, Dios realiza los milagros que ocupamos de parte de Él. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 11, verso 28, dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Póngase mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y mi carga que les doy es liviana. El Señor nunca pone más carga sobre nosotros, sino que nos da instrucciones para que no llevemos cargas que a veces nosotros mismos nos hemos echado.
mucha de la carga, mucho del cansancio emocional, físico, psicológico, qué sé yo, que a veces nosotros como humanos llevamos, es que nosotros le estamos echando más peso a nuestra moral, a nuestra mochila, ¿verdad? Disculpe que soy pocho. Le echamos demasiado. Y Dios dice, yo no te hice para que fueras burro, que te llevaras carga, ¿verdad? No, mi carga es ligera, dijo el Señor. Mi carga es ligera y es fácil de llevar. Y el punto es esto: Jesús dice, conéctate conmigo, mis valores y mis planes son fácil. El plan de Dios es fácil y a veces nosotros lo queremos hacer más dificultoso. Para terminar, creciendo como joven, como adolescente, a la edad de 12 años, 13 años, trabajé con mi papá y sus hermanos en la construcción, la compañía Signs Masonry en la ciudad de Tucson, Arizona. Y miré muchos accidentes y miré muchas cosas buenas también que aprendí. Y en una de ellas, recuerdo una vez, cierta persona, ¿verdad?, quería llevarse cierto material del trabajo y puso lo que le dicen una paleta, a pallet de cemento, ¿verdad? Puso una paleta entera de cemento, y cada saco de cemento son como 90 libras y no sé cuántos cementos llevaba, sacos de cemento. Era mucho peso. Por fin, el fin de la historia es esto: cuando tomaron un forklift y cuando lo pusieron en la troca y sacó todo, de repente la troca hace ¡boom! Explotaron las 4 llantas y quedó la troca sentada en piso y el frame de abajo quedó así doblado. ¿Qué quiero decir con esto? Esa troca no fue hecha para el peso que se le puso sobre de ella. Y así hay mucho cristiano, así hay muchos padres y madres que, ¿verdad?, estamos por reventar porque llevamos la presión de la economía, la presión de la salud, la presión de la familia, la presión de un sinnúmero de cosas. Y el Señor dice, yo no te hice para que llevaras toda esa carga. Déjame llevar la carga. La Biblia dice echar toda vuestra solicitud en Él, ¿verdad? Porque Él vela por nosotros, Él quiere ayudarnos, ¿verdad? Llévale al Señor toda tu necesidad, todo tu problema, y toma los planes de Dios, toma el yugo del Señor. Dice, déjame conéctate conmigo, déjame conectarme contigo, porque ligera mi carga. Un yugo, ¿verdad? Cuando la persona, un animal llevaba un yugo, es porque iba conectado con otro. Y mi punto es esto: el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es ligera la carga? Porque si voy conectado con el Señor, con ese yugo de Él es el que lleva toda la carga. Él es más fuerte que yo, más fuerte que tú. Por eso esta noche, amigo, hermano, te invito, conéctate con el Señor. Lleva el yugo del Señor. Deja que el Señor ponga su yugo sobre ti, y para que el plan y el propósito de Dios sea realizado en tu vida. Y Él es el que te va a ayudar a lograr eso en tu vida. Última escritura que quiero compartir contigo es esta: Proverbios 19:21, que dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Muchos planes, muchos propósitos, planes que tenemos, y tengo cierto plan que quiero hacer, y si no incluyo al Señor, el Señor dice, al fin del día, haz todos los planes que quiero, pero mis planes van a salir primero adelante. Y es cuando nos frustramos porque no puedo lograr lo que yo quiero, no puedo realizar el plan mío. La cosa es que nunca incluimos al Señor. Y el Señor, la Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te fiances de ti propio. Reconócelo en todos tus caminos y Él abrará camino para ti. En este momento, inclina tu rostro. Pídele al Señor en este momento: Señor Jesús, necesito un milagro en mi vida. Necesito que tú intervengas en mi vida.
pero ocupo conocer cuál es tu plan, cuál es el propósito y el plan divino que tienes para mi vida, de lo que tú me quieres enseñar para desarrollar ese milagro que tú quieres hacer en mi vida. Tú eres todavía el Dios de milagros. Tú eres el Dios de planes para bendecirme. Tus planes es para darme un futuro y una esperanza. Y hoy en esta tarde, Padre, me pongo en tus manos para que tú vengas a realizar en mi vida tu plan, tu propósito y el milagro divino en mi vida. Lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, mi deseo es que Dios les bendiga y que esta palabra haya sido de grande bendición para sus vidas. Dios les bendiga.